Continuamos con más acá en TN23 y seguimos recapitulando la conferencia de prensa ofrecida hoy por el Ministerio Público. Nos vamos a referir en este momento a los señalamientos que presentó el ente investigador en contra del Tribunal Supremo Electoral para el proceso de elecciones 2023. Como consecuencia de dichos allanamientos, se estableció que el Tribunal Supremo Electoral incurrió en irregularidades en cuanto al resguardo de las cajas electorales y no observando la normativa legal que debió haber observado. El Ministerio Público también pudo establecer que en las cajas electorales no se encontraba depositada la copia del documento número 4, documento de suma importancia ya que en él se consigna el dato de los votos obtenidos por cada candidato. En el allanamiento practicado el 12 de septiembre de este año, se pudo establecer también la ilegalidad consistente en que no había uniformidad en los formatos empleados, lo que contradecía la propia normativa del Tribunal Supremo Electoral. Como se ha presentado en diferentes procesos, existe una acción lamentable en la cual las funciones inherentes al Tribunal Supremo Electoral fueron delegados a terceros nacionales e internacionales, violentando así diferentes espacios del deber al cual está obligado, siendo que para ello se adquirió de forma sospechosa y con fuertes indicios de sobrevaloración un software que sirvió de plataforma para el evento electoral, el cual, siendo manejado por terceros, comprometió la operación regular del proceso electoral, dando lugar a vulneración informática que generaron resultados irregulares, lo cual irrespeta la voluntad del pueblo. Para la comisión de actos ilícitos ejecutados por las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, se produjo, como indiqué, como acto preparatorio y medio necesario, la compra anómala y sobrevalorada del sistema informático para transmisión de datos TREP y SEGA, hecho por el cual el recién pasado 29 de noviembre del presente año se le retiró el privilegio de antejuicio a 4 actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los cuales ya salieron del país, proceso que es investigado por otra fiscalía del Ministerio Público. Al respecto, se emitió un informe técnico dentro del presente proceso, en el cual concluyó que el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral fue objeto de sabotaje, que incluso pudo haber sido internacional. ¿Y esto cómo? De la siguiente manera se los explico. Es decir, que de forma ilegal, personas dedicadas a la informática introdujeron datos al sistema que contenían supuestos votos. Existen indicios racionales suficientes de criminalidad para presumir que tales actos fueron cometidos con conocimiento y complicidad del Tribunal Supremo Electoral, ya que, como veremos, las acciones de ataque informático fueron efectuadas en forma coordinada con funcionarios del Tribunal Supremo Electoral para hacer coincidir los datos ingresados mediante la intrusión en el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral con datos contenidos en las actas de cierre de escrutinio, es decir, las actas 4 y 8, alterando de esta manera los datos reales sobre los votos emitidos por los ciudadanos guatemaltecos. Esa falta de transparencia y proceder ilícito por parte de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, que tuvieron plena participación en tales acciones, revelan una falta de honestidad y respeto
hacia las juntas receptoras de votos, cuyo actuar fue honesto. Y por tal circunstancia, el Ministerio Público expresa su completo agradecimiento y respeto a los ciudadanos que, confiando en la honestidad del Tribunal Supremo Electoral, efectuaron correcto y arduo actuar de las juntas receptoras de votos, y lamentamos profundamente que dicho actuar haya sido vulnerado y viciado, con la completa complicidad de trabajadores del Tribunal Supremo Electoral y personas ajenas al mismo. Dentro de estas podemos indicar que las actas finales de cierre de escrutinio, o documento 4, en su llenado por las juntas receptoras de votos, no cumplían en su mayoría con todos los requisitos de información requerida para cada acta, por lo que en su llenado se encuentran incompletas. Es importante indicar que son 15 los requisitos legales que deben cumplirse en el correcto llenado y completado de las actas que están a disposición y previamente aprobadas por parte del Tribunal Supremo Electoral. El documento estará completo al llenarse todos y cada uno de sus registros. Solamente correctamente llenada será válida y será hasta ese momento en que debería de ser trasladada en un sobre correspondiente a la Junta Electoral Municipal. Con la explicación del llenado indicado anteriormente y los instructivos del Tribunal Supremo Electoral emitió, por lo tanto, se advierte que al incumplimiento de realizar una debida capacitación a los miembros de las juntas receptoras de votos por parte del Tribunal Supremo Electoral sobre el llenado de las referidas actas, hace que las mismas, de nueva cuenta, no completen todos los requisitos legales para poder haber nacido a la vida jurídica, incluso informando de manera incorrecta que los documentos podían llevar un testado o entrelineado. También encontramos dentro de las ilegalidades la alteración de la información contenida originalmente en los documentos electorales, pese a la prohibición expresa de hacerlo. Como puede apreciarse en los documentos 4 o actas finales de cierre, existe en ellas un común denominador, y este común denominador es el testado. Por todo lo antes mencionado, se solicitaron las siguientes órdenes de aprehensión en contra de Jorge Salvador Santos Neil por los delitos de abuso de autoridad y falsedad material con agravante electoral, así como de Alejandra María Chiroy Santos por el delito de abuso de autoridad. Es importante indicar que el señor Jorge Salvador Santos Neil es el director de informática del Tribunal Supremo Electoral y que Alejandra María Chiroy Castro es la directora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones del Tribunal Supremo Electoral. También podemos indicar que los digitadores contratados por el Tribunal Supremo Electoral han prestado declaración testimonial ante el Ministerio Público, informando que cuando miembros de las juntas receptoras de votos se retiraron en la primera vuelta electoral el día 25 de junio del año 2023 a las 11 de la noche aproximadamente, empezaron a entregarles para su escaneo muchas actas actas totales de cierre de escrutinio o actas 4 que llevaban múltiples tachones y testados. Asimismo declararon que los coordinadores de digitadores instruyeron que se dejaran pasar las actas de esa forma, tal cual se les estaba entregando o se tardarían mucho tiempo más. Situación que también indicó en declaración testimonial un digitador asignado a Tikal Futura, en donde refiere que se instruyó lo mismo por parte de coordinadores de digitadores,
que incluso si no cuadraba el total de votos, que de igual forma lo dejaran pasar de esa forma. Es decir, al retirarse los miembros de las juntas receptoras de votos, en su mayoría en el área metropolitana, personas colaboradores del Tribunal Supremo Electoral alteraron y falsearon los datos de las actas 4, testándolas, tachándolas, los resultados y cambiando los resultados. Esto a efecto de que cuadrara con los datos que probablemente se cargaron ilegalmente al sistema TREC. Estos actos ilícitos tienen como efecto jurídico que los textos incluidos a través de testado o adicionados carezcan de validez legal y consecuentemente deban ser expulsados del sistema electoral al existir una alteración y falseo de estos datos y que los mismos no tienen legitimidad y autoridad para efectuar lo que aparentemente eran las correcciones, pero cuyo fin ulterior era amañar el proceso electoral, estableciendo la Fiscalía también de una forma muy preocupante que 17 digitadores contratados por el Tribunal Supremo Electoral eran afiliados al partido político Movimiento Semilla, lo cual, de acuerdo al reglamento interno del Tribunal Supremo Electoral, es inadmisible. Sin embargo, sucedió, fueron contratados y prestaron sus servicios como digitadores. Sin embargo, las ilegalidades dentro del proceso electoral continuaron y en ese sentido podemos indicar la falta de cumplimiento de formalidades posterior al llenado del documento 4 o actas finales de cierres de escrutinio. En el artículo 104 del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos ratifica la obligación de la firma, agregando un requisito extra que consiste en el sello. El artículo en cuestión dice: firmadas y selladas las actas de escrutinio. Se extenderá la certificación a los fiscales presentes que lo soliciten. Sin embargo, de nueva cuenta, el Tribunal Supremo Electoral dolosamente hizo incurrir en error a los miembros de las juntas receptoras de votos al incumplir con su obligación de proporcionar a todas las juntas receptoras de votos todos los insumos necesarios para realizar su tarea. En este caso, específicamente el sello que es requerido por la ley. En estos casos, ninguna de las actas escaneadas en original tiene el sello correspondiente, por lo que ninguna de esas actas o sus copias cumplen con el requisito legal del sellado, en clara contravención del artículo 103 y 104 del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El actuar ilícito del Tribunal Supremo Electoral continuó y en este sentido pudimos establecer una falsedad material en actas de cierre de escrutinio 8. La Fiscalía cuenta con declaraciones testimoniales que solicitaron que sus datos se mantengan en reserva, que son trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, los cuales se presentaron de manera voluntaria para informar las anomalías de las cuales habían sido testigos en el proceso electoral y que tuvieron conocimiento en razón de su trabajo. Dentro de las declaraciones testimoniales, las cuales son coincidentes, se informa que el licenciado Líquez, auditor del Tribunal Supremo Electoral, citó a todas las juntas electorales departamentales a la sede central del Tribunal Supremo Electoral, lugar en donde, por parte de la licenciada Urízar, subsecretaria del Tribunal Supremo Electoral,
les fueron entregados los documentos 8 originales, por lo que al revisar los mismos el personal de auditoría establecieron que los mismos no coincidían con los datos subidos al TREP y por ese motivo se requiere por parte del auditor que se cambien los datos consignados en las actas de cierre número 8 a efecto de hacer cuadrar los datos con los que habían sido subidos al sistema TREP. Para realizar dicho cambio, el licenciado Jorge Santos Ney, encargado del Departamento de Informática del Tribunal Supremo Electoral, le remitió el formato original de las actas 8 que únicamente podía compartir con las juntas electorales departamentales al licenciado Líquez, encargado de auditoría, para que imprimiera tantos cuantos necesitara para que se repitieran dichas actas en fecha posterior a la contienda electoral y que de esta forma las juntas electorales departamentales que aceptan realizar dicho cambio hagan coincidir los datos subidos al sistema informático TREP con los datos de dichas actas. Dentro de los documentos que se encontraban en las 44 cajas que obran alrededor de 114.350 actas 4, otro cierto número de copias y las actas 8 completas correspondientes a 18 departamentos y Distrito Central. También se encontró un departamento en forma incompleta y se registró un faltante de actas 8 en 3 departamentos. Las actas 4 encontradas se digitalizaron, se buscaron faltantes, encontrando que faltan 7.950 actas. Otros hallazgos al confrontar las actas 4 subidas al TREP y las actas 4 digitalizadas son: hay más votos. Algunos de los hallazgos que podemos mencionar son: existen más votos, es decir, 398 votos, que personas que llegaron a votar, 277. También existe que llegaron a votar 272 personas y hay 273 votos ingresados. Se pudo encontrar también sin cantidad papeletas recibidas ni usadas. Es decir, al hacer la confrontación de las actas 4 subidas al sistema TREP y las blancas digitalizadas por parte del Ministerio Público, se tiene un total de 22.981 líneas de hallazgos diversos en actas 4 en ese comparativo. Y finalmente el Ministerio Público se refirió a supuestas anomalías que hubo en el ingreso de datos en el sistema informático el día de elecciones. En las 7.500 gráficas del acta 4, 524 son el día 25 de junio del 2023 en horario que va desde 7:28 de la mañana hasta las 17:59 horas. Es decir, se cargaron datos de votos al sistema antes del cierre de votaciones del día 25 de junio del año 2023. Para presidente y vicepresidente se encontraron 524 actas que se subieron al sistema antes del cierre de votaciones. Por diputados en lista nacional se encontraron 478 actas del día 25 de junio en horario que va desde las 8:27 de la mañana
a las 17:59 p.m., es decir, antes del cierre de votaciones. Por diputados distritales se encontraron 451 actas subidas el día 25 de junio del 2023 en horario desde 9:18 de la mañana hasta las 17:59 horas, es decir, de nueva cuenta, antes del cierre de votaciones. En la presente gráfica podemos ver los horarios que se resaltan en el cuadro del lado derecho, en donde se encuentran los horarios de cada una de las actas subidas, todas de forma ilegal. Esto para presidente y vicepresidente. En la siguiente gráfica podemos observar todos los datos que fueron cargados en diputados de lista nacional en horarios antes del cierre de votaciones. Podemos encontrar también la gráfica de diputados distritales, en cuyo caso también fueron subidos datos al sistema de votos emitidos antes del cierre de las votaciones. Por lo tanto, la información obtenida a este punto refleja precargas ilegales de información al sistema que detalla que ya en una ocasión una fiscal informática de un partido político había acusado. Por lo tanto, todas las cargas realizadas antes de las 18 horas son datos falsos, ilegales y fraudulentos, ya que es evidente que no representan la voluntad popular, pues se subieron al sistema cuando muchos guatemaltecos ni siquiera habían ido a